A ver, ¿de qué vamos a hablar? Creo que más que nada vamos a comentar la importancia de que las personas pueden recibir una devolución y ¿Cómo logras la cómo devolución de logras tus tu impuestos? devolución. ¿No? Como asalariado, persona Como física. persona física en general, En general, sí. ¿cómo puedes tú lograr una devolución de impuestos? Y vamos a enfocarnos un poco más a los asalariados, porque el que tiene una actividad empresarial, pues ya Pues tiene otra dinámica de deducción. Exactamente. Entonces, como Pero que pues la generalidad de la población, que son a lo mejor más los más empleados del y... 50% es subordinado. Muy buenos días, tardes, noches. El día de hoy estamos para hablarles más de temas legales fiscales, en este caso con la contadora Mirna Caché, un servidor de la Quijano, sobre deducciones personales, cómo obtener la devolución de impuestos al final del año o cuando tenemos que presentar nuestra declaración anual. Pues no es solo presentar la declaración anual, sino pues hay ciertas condiciones que necesitamos hacer durante todo el año para poder lograr una buena deducción y una devolución de impuestos. Así es, Aguilar. Mira, en el caso específico de la plática del día de hoy, que nos vamos a enfocar un poco más a lo que son las deducciones personales. ¿Qué son las deducciones personales? Y quiénes tienen el derecho o la oportunidad de ocupar estas deducciones personales y con qué finalidad lo vamos a hacer, ¿no? Como tú bien comentaste al principio, la finalidad básica es poder obtener una devolución de impuestos, ¿no? Nosotros como personas físicas siempre pensamos que solamente es pagar impuestos, ¿no? O sea, siempre decimos es pagar impuestos, me quitan impuestos por todo, pero también la misma ley nos da la oportunidad de que si nosotros así lo deseamos, ¿verdad? Nos disciplinamos, nosotros podemos lograr al final de un ejercicio fiscal, pues obtener una devolución de impuestos, ¿no? Pero primero, tiene mucha razón esto de lo que dice, llega mi nómina y a lo mejor la mayoría de la gente no sabe que en su nómina hay un concepto que le quitan, que es el impuesto sobre la renta. Y entonces, esto, todas las personas, excepto las personas que ganan el salario mínimo, hay una retención que te hace tu patrón a tu pago y ese es impuesto que te están cobrando pues, por obligación legal del patrón y se entera el SAT. Entonces, es prácticamente de tu dinero te están quitando a ti como trabajador, te están quitando el impuesto y lo estás pagando aunque no lo sepas. Así es, lo que pasa es que mira, en el caso de las personas físicas en general, que son las que tienen esta oportunidad de las deducciones personales, en este caso nos vamos a enfocar más a las personas que son subordinadas, o sea, las que tienen un patrón o las personas que les pagan con asimilado a salario, ¿no? O sea, no tienes una subordinación en sí, pero la persona que ocupa tus servicios es la que es retenedor de este impuesto que comentó Aguilar, que es el impuesto sobre la renta, en este caso por la actividad de dar a tu empleador tu fuerza de trabajo, ¿no? Nos vamos a enfocar a ellos básicamente, porque las otras personas físicas, pues obviamente ya tienen un régimen y ya están un poco más acostumbradas a las deducciones que tienen ellos que tener en su régimen, más las deducciones personales que pueden ocupar si su régimen se los permite. Así es. Principalmente pues los que hacen actividades empresariales o servicios profesionales, estamos hablando de personas físicas, pues sí, tienen otra dinámica diferente a las personas físicas subordinadas y por lo tanto la ley te permite ciertas deducciones o en caso, por ejemplo, el régimen de incorporación fiscal o régimen simplificado de confianza, es que te da ciertas reglas para deducir o alguna tasa preferencial en algunos casos. Así es, pero bueno, en este caso que estamos hablando en específico de lo que son sueldos y salarios, o sea, los que tienen un patrón, los que tienen seguridad social, llámese IMSS, Infonavit, Afore, nos vamos a enfocar un poquito más en ellos porque son quienes no saben esta opción que tienen y que se tienen que preparar para que puedan lograr al final del ejercicio pues obtener una devolución. Aprovechar estos hacks para pues, obtener una devolución de impuestos. Digo, y están a tiempo. En la mayoría de los casos. Exactamente, están a tiempo de hacerlo, ¿no? Pero ¿qué es una deducción en sí personal, Adelante? ¿Qué podemos entender que es una deducción personal?
Pues creo que la mayoría estamos familiarizados con el término de deducción y prácticamente es hacer un gasto que tenemos que se disminuya de nuestra base y de esta base que es la que da a pagar al final del año el cálculo anual del impuesto sobre la renta, podamos bajar esa base y por lo tanto los porcentajes o incluso la tasa que se paga y por lo tanto de todas las retenciones que ya hizo nuestro patrón, pues podríamos tener una devolución de impuestos o un saldo a favor. Eso prácticamente es la deducción. Bajarle a esa base, que si por ejemplo yo tengo que pagar sobre 100 y ahora con mis gastos tengo 90, entonces el impuesto que tendría que pagar es menos y como ya me lo retuvieron antes, pues probablemente tenga una devolución o un saldo a favor. Así es, la mecánica, como tú bien comentas, Adilán, es que nosotros tenemos unos ingresos que le llamamos ingresos acumulables. En este caso, en el caso del asalariado, es todo lo que tu patrón te ha pagado, pero también por esto que él te ha pagado, si tu sueldo es mayor a un salario mínimo, hay una retención que te hace. Esa retención es a cuenta del impuesto anual. Claro que es un trabajador de un salario mínimo, pues en este caso generalmente tú vas a tener un subsidio y no un impuesto a retener. Luego entonces el cálculo es tus ingresos menos, en este caso tus deducciones personales, pues va a ser que tu base para que te aplique la tasa anual, el impuesto anual, pues va a disminuir. Entonces, esta parte de deducciones personales es la parte que muchos desconocen y es a lo que nos vamos a evocar el día de hoy. Y exactamente eso quiero puntualizar, que así como definir las deducciones, en el caso de personas físicas que le aplica a todas estas y no las personas morales, se llaman deducciones personales y es un artículo específico de la ley de impuestos sobre la renta que nos detalla ciertos gastos. No todos los gastos para las personas físicas son deducibles, al menos los subordinados. No todos los gastos son deducibles, sino solo las deducciones personales serían aplicables para estas personas asalariadas o asimiladas a salarios. Y entonces, cuéntame, contador, a ver. Bueno, la verdad, tenemos una clasificación, por así decirlo, de, como bien dijo Ardilán, de cuáles se pueden considerar deducciones personales. Son las únicas que van a tener las personas físicas asalariadas o asimilados a salarios. Entre ellos están gastos médicos, ¿sí? Están gastos funerarios, vamos a contar los más comunes. Están las colegiaturas, pues muchos tienen hijos, ¿verdad? En escuelas, si se los permiten, pues te pagan. Las aportaciones complementarias para el retiro, transporte escolar, si es obligatorio, en el caso de los que tienen hijos, ¿verdad? Y el que casi todos tienen y no saben es créditos, intereses de los créditos hipotecarios. Intereses reales. Intereses reales, así es. Generalmente todas las personas asalariadas lo suelen tener. ¿Por qué? Porque al tener la prestación del Infonavit, pues ocupan mucho esta oportunidad de financiamiento para hacerse de una vivienda. Y el hecho de tener esta prestación también les crea a ustedes, a los que lo tengan, pues un interés real que es una deducción autorizada en el caso de personas físicas asalariadas. Entonces no puedo deducir mi súper. No, Ardilán, no puedes deducir tu súper. Realmente cada régimen tiene en específico cuáles son los que se consideran gastos que te pueden ayudar a disminuir tu base. En el caso de personas físicas, en específico asalariados y asimilados que estamos comentando en este momento, estos son los más comunes, los que debemos o generalmente los ocupamos muchos, pero no lo sabemos. Por ejemplo, ¿cuántos no vamos al médico? ¿No? Si tenemos niños, llevamos al pediatra, vamos al dentista, vamos a la psicóloga, vamos a al nutriólogo, que lo que es psicología y nutrición hace poco ya se incorporó como una deducción personal. Y no lo sabemos y no le pedimos al profesionista que nos expida
el comprobante correspondiente, porque tenemos que pedir un comprobante que nos compruebe este gasto. Lo que se llama factura. Lo que conocemos como factura en la voz popular, pero que es el bien llamado CFDI, que es el comprobante fiscal de Internet. Entonces, pero no lo saben, porque no saben que sí este gasto médico lo pueden deducir, ¿no? Otra cosa que las personas ocupan mucho y no saben, por ejemplo, que lo pueden deducir es los exámenes de laboratorio. Exámenes clínicos de laboratorio. Por ejemplo, gastos hospitalarios, por ejemplo, en esta época que hubo lo del COVID y demás, pues hubieron muchas hospitalizaciones y otras situaciones que pudieron haber hecho deducibles de sus ingresos. Por ejemplo, en el caso de hospitalización, a mí me han pasado algunas situaciones con algún cliente que me comenta, contadora, me dice usted que las medicinas no se pueden deducir, y por qué aquí sí está, aquí sí tengo medicinas, pero es muy diferente el hecho que yo vaya a la farmacia a comprar unos analgésicos, por ejemplo, a que yo esté hospitalizada y dentro de mi hospitalización yo necesite ese medicamento para mi recuperación. O sea, está dentro del gasto hospitalario, no es un medicamento aparte. O que te están incorporando ahí en el gasto de la factura. Exactamente. Por separado o independiente. Estos medicamentos forman parte del tratamiento que se está recibiendo en ese momento que uno está hospitalizado. Por eso, aunque a lo mejor vean el nombre del medicamento, no les están cobrando una caja de aspirina, están cobrando el uso de ese material médico para su tratamiento clínico, ¿no? Entonces, por eso muchos me dicen, ¿por qué las medicinas no? Las medicinas no entran, pero los gastos hospitalarios sí. Otro gasto que también pueden ocupar, por ejemplo, es el gasto de defunción también. También lo pueden deducir. Otro gasto. Planes personales de ahorro para el retiro. Ese es muy bueno. Prótesis o sea, gafas o sea, lentes. Ajá, exactamente. Yo, por ejemplo, que uso anteojos, o sea, es una deducción personal que yo puedo ocupar. O sea, yo cuando voy a la óptica, obviamente el mío es clínico, tiene graduación. Tiene graduación. No es lentes graduados. Otra cosa muy importante, son lentes graduados, como bien dice Ardila. No son los lentes de sol para que me vaya a la playa. Esos no entran. O sea, tienen que ser lentes oftalmológicos, o sea, con graduación. Realmente necesites todas estas gafas para poder ver. No es como para que tú te vayas a tirar hacia la playa y no te quemen el sol, los ojitos. No, ese no. También podría como ser, dice la ida al dentista, pues tienes que solicitar la factura y demás. Pero pues también hay una particularidad acerca de estos. ¿No? Es que no es solo pedir también la factura, sino también hay que cumplir requisitos. De hecho, les iba yo a comentar, hay algunas generalidades para cada uno, ¿no? Más bien particularidades para cada uno, pero vamos a hablar de las generalidades. La primera que son casi aplicables para todos. La primera que tenemos que pedir es que cuando nosotros solicitemos nuestro comprobante, le debemos decir a la persona, o nos va a preguntar más bien, cuál es el uso del CFDI que le vamos a dar. Y el uso va a ser honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. O puede ser gastos médicos por incapacidad o discapacidad. Son los que les tenemos que nosotros comentar. Otra clave muy importante es que estos servicios, ¿cómo los podemos pagar? Pues en casi cualquier deducción, incluso de todos los regímenes, pues tiene que ser a través de transferencia, cheque o las tarjetas de débito. Tarjeta de crédito o débito. Crédito o débito, ¿verdad? Obviamente, otra cosa que nosotros debemos de verificar y que nos van a pedir es nuestro RFC. Hace unos meses se dio no sé si histeria colectiva,
pero todo el mundo está desesperado porque quería conseguir su constancia de situación fiscal. Bueno, porque en tu trabajo te lo estuvieron exigiendo. Sí, claro, pero también es bueno que las personas lo tengan. ¿Por qué? Porque en esa constancia de situación fiscal viene tu régimen fiscal. Y tu domicilio. Y tu domicilio fiscal y tu código postal que está allí es el válido. Entonces, cuando tú vayas a tu consulta médica y tú quieras pedir tu CFDI, eso es lo que te va a pedir la persona. ¿Qué son los datos importantes que tú le tienes que dar allá? Pues es tu RFC, tu nombre y el régimen. Y domicilio. ¿No? Ajá, sí, el domicilio. ¿Y el régimen cuál va a ser? El de sueldos y salarios y asimilados a salarios. Generalmente te están pidiendo la constancia de situación fiscal, pero no debiera ser un impedimento, porque si tú sabes tu información básica, tu nombre completo, RFC, tu domicilio, y que coincida con lo que tienes registrado en el registro federal de contribuyentes, no debería haber. Claro, aquí qué va a suceder, que como dice Abdilar, hay un match ahorita en toda la cuestión de informática de Hacienda, que va a verificar con el proveedor que hace el timbrado, que valida este documento electrónico con la base de datos del SAT. O sea, que si yo le puedo decir mi nombre completo, mi RFC, mi régimen fiscal, pero si mi domicilio es incorrecto y eso se detecta a través del código postal, simple y sencillamente la persona que me quiere expedir el CFDI no lo va a poder hacer. Por eso es importante conocer esta información y el documento que nos da esa información con certeza es la constancia de situación fiscal. Por eso hace algunos meses pues se hizo pues, una situación de desesperación porque todos los trabajadores necesitaban su constancia de situación fiscal, porque también el patrón lo estaba pidiendo, de ahí la importancia, porque ellos necesitan timbrarla. Me parece que sigue pasando, o sea, ya como en cualquier circunstancia o alguien empieza a trabajar y demás, pues siguen habiendo estos casos de que se necesita la constancia de situación fiscal y pues tienes que acudir al SAT para ya sea darte de alta o sacar la constancia de situación fiscal. En la mayoría de los casos. Obviamente cuando eres una persona que ya ha trabajado, ya tienes tu RFC, pues a lo mejor hay otras vías que tú puedes hasta tu nómina pasada, pues ahí le puedes poner tus datos, o sea, no pasa nada. El problema es a lo mejor cuando es una persona que está ingresando al campo laboral, entonces pues ella se ve forzada, por decirlo así, a ir ante la autoridad, que en este caso es Hacienda, y decirle, yo me voy a incorporar y necesito que me otorgues mi RFC, ¿no? Entonces ya es un trámite aparte que no es objeto ahorita de esta conversación. Entonces, recapitulando, pues tenemos que, cuando vayamos a buscar un servicio de estos médicos, por ejemplo, una consulta con el médico, ya sea personal o de tu hijo, con el nutriólogo, con el psicólogo, los gastos clínicos, cuando te haces análisis de sangre, radiografías, eso lo puedes hacer deducible y por lo tanto es recomendable solicitar o pedir o consultarle a este especialista que te diga si es que factura, en primer lugar. Porque muchos médicos no facturan, lo sabemos, pero sí hay lugares donde sí facturan y entonces es recomendable, o yo recomiendo que preguntes si es que emiten facturas. Si es que facturan, pues sí, genial. Número 2, pues tienes que pagar con transferencia, cheque o tarjeta de débito y crédito. O crédito. Y como paso final, pues solicitarle el uso del CFDI, que es el correcto, que es de gastos médicos hospitalarios. Gastos médicos hospitalarios dentales. Y dentales, sí. Esa es base del uso del CFDI y proporcionar todos tus datos de tu constancia de situación fiscal que sean correctos. Así es, así es. También hay ciertos topes que cada una de estas pues deducciones tienen, ¿verdad? Pero yo creo que eso podríamos hacer
una nueva plática. Sí, porque pues cada deducción personal pues tiene diferentes particularidades, no solo que sea pagado con un cheque, transferencia o tarjeta de débito o crédito, sino también hay porcentajes, hay particularidades que cada una de estas deducciones que son bastante extensas, por lo tanto creo que lo dejaríamos también para otros, si es que a ustedes les interesa que... Aquí es importante, si ustedes están interesados en saber las particularidades de estas deducciones personales, tienen ustedes dudas de cómo pueden ustedes empezar a hacer esta planeación, sí, porque usted tiene que empezar a planear la situación no solamente financiera, sino también fiscal, en el caso del régimen de sueldos y salarios, pues háganos saber, compartan nuestro video, denle like y comenten para que nosotros podamos hacer más material, a lo mejor más desmenuzadito, ¿verdad? O más específico. O más específico. Obviamente, si tienen dudas, también hacémoslas saber para que se las podamos responder. Y ustedes vayan, ahora sí que empezando a hacer su planeación, dándose cuenta que no es solamente contribuir al Estado, que es una obligación que tenemos, pero también tenemos derechos. ¿Y cuál es el derecho? El derecho es de que nosotros podemos hacer las deducciones, y obviamente para que nosotros podamos hacer unas deducciones de manera correcta, pues tenemos que saber qué es lo que la autoridad nos pide para poder hacerlo de esa manera. Así es. Entonces, por favor, compartan, den like, comenten y estaremos en el siguiente video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.